¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos acá en mi taller para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Tito, Cobursa, Zapito, Juanqui, Juanpi, Eugenio, bueno, un montón de amigos que siempre están, el querido Gastón Montenegro, el querido Ubaldo, perdón, el querido Ubaldo, bueno, un montón de amigos, Adriano Track, bueno, anda dando vueltas circunstancialmente el fan club, como dije, el querido Ubaldo, un montón de amigos, entre ellos Martín, los amigos Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, los amigos Nico Escalone, montón de amigos, el amigo Eugenio, hace bastante que no hablo con Eugenio, Jonathan, Zapito, querido Zapito, bueno, un montón de amigos que por suerte están todas las noches escuchando, comentando, dejando su opinión, les mando un saludo, un abrazo grande. Bueno, el canal cuenta con la asistencia en los comentarios. Cuando hay alguna pregunta sobre alguna cuestión técnica que yo circunstancialmente no puedo responder por cuestiones de tiempo, bueno, algunos amigos ya tienen directamente el Instagram y ahí a través del Instagram le paso mi WhatsApp y estamos más comunicados de forma más directa. Pero está el amigo Miguel en los comentarios con la asesoración, con el asesoramiento técnico sobre determinadas cuestiones. Quiero que sepan que cualquier respuesta que da Miguel es avalada por mí, dado que bueno, compartimos criterios técnicos y verdaderamente es un maestro. También contamos con, en la parte artística del canal, el querido Gregorio Casa, que siempre está pincelando con sarcasmo, humor, ironía, algún comentario, alguna situación. Así que bueno, el amigo Gregorio en este canal prácticamente se puede sentir como en su casa porque bueno, es una persona muy querida por mí, lo aprecio mucho y quiero recomendarles también su canal que va mutando a través de las necesidades, las visualizaciones, la gente que se viene acercando, los pedidos que le hacen. Canal espectacular. Hechas las formalidades del caso y a las personas que por ahí no les gustan estos 3 4 minutos que me tomo antes de empezar una charla sin sentido, bueno, de nada, les pido disculpas porque este tampoco va a ser un video de su interés, así que si se quieren ir a ver una tenaza o circunstancialmente un alicate o cómo corta una pinza, ya saben dónde ir. También si quieren desinformarse de cómo se hace determinada tarea, determinada cuestión, también saben dónde ir. Quiero que sepan, los amigos que siguen el canal y los comentarios, coincido con vos, Miguel, de golpe, nadie sabe quién es Tipejo, nadie sabe quién es Pan Triste. Bueno, están buscando que yo lo mencione con nombre y apellido, cosa que no voy a hacer, porque me gustaría arreglar las cosas de otra manera, no de la manera que me parece que las quiere plantear él. Quizás el tipo no me conozca ni por Gil y sean persecuciones, como me comentaron en alguna oportunidad gente que por ahí no conozco. Así que nada, veremos qué pasa con ese tema, pero Tipejo es un Gil. Bueno, vamos a la charlita en sí misma. A raíz de haber mostrado estas herramientas, en su momento las he sugerido, algún que otro amigo no le ha cortado, algún que otro amigo no ha quedado satisfecho, pero el otro 80% ha quedado satisfecho, dado que bueno, cuando yo sugerí la compra de estas herramientas, estaban verdaderamente regaladas, las traje, la pinza ya tenía una pinza acá en casa, pero traje algunas herramientas del taller que agarré medio de las apuradas para venir y desarrollar la charlita desde acá, porque en el taller el frío ya se estaba tornando bastante inclemente y hoy estuve todo el día, sacando la mañana que estuve haciendo domicilios, bueno, estuve en el taller. Bueno, estas son herramientas de la línea McCarthy, yo las utilizo hace bastante. Me acuerdo que he comentado que en
en plena pandemia venía un distribuidor, que el distribuidor tenía unidades en la casa y necesitaba colocarlas a alguien. Y bueno, nada, sabía que yo siempre iba a comprar y me alcanzaba como podía alguna que otra unidad, destornilladores, circunstancialmente alguna pinza, herramientas que McCarthy en aquel momento vendía, o sea, después comercializaba. Después salieron otros modelos, por ejemplo, estos ya, si bien siguen siendo jovistas, eh, las anteriores también, pero ya con mango bicomponente. Bueno, esto es pintura, no es endurecimiento ni imantación. Son herramientas jovistas, pero a mí me han dado resultado y las he utilizado en domicilios, dependiendo netamente de estas unidades, pero bueno, eran tomas de contacto, siempre hay que tener en la caja otra herramienta que la sustituya en caso de que esto haga y se parta. Así que bueno, nada. Yo, como estaba diciendo, en su momento la sugerí, y acá es donde empieza la charlita, si no hacemos más preámbulos, Tano, la sugerí por una cuestión de que era una oportunidad por el precio que las estaban vendiendo, pero ya salimos de eso, simplemente los pongo en contexto de por qué llegamos a esta charlita. Yo tenía en mente cuando vi el precio que eran una muy buena opción para quizás aquel muchacho que está queriendo reunirse de alguna herramienta para poder realizar alguna tarea en domicilios, que es como empecé yo. Bueno, yo empecé de muy chico, quiero que sepan. Vamos a obviar la parte de la caja de herramientas antológicas y todo eso, dado que bueno, con esa es un capítulo más atrás a este que vamos a hablar hoy, que ya también lo hemos hablado en alguna que otra temporada de Siciliano en su taller. Pero bueno, para los amigos de la primera hora es una caja más que conocida. Me vieron poniéndola en valor, dado que es una constante, herramientas que quedan debajo del banco de trabajo de mi taller, herramientas que pasan por la oxidación, circunstancialmente aparece la caja llena de aceite, líquido de freno, bueno, cosas que uno trabaja en el banco arriba y evidentemente se van para abajo. No es nada que no se haya visto, pero bueno, a veces pasa que con el paso del tiempo uno no presta atención y después las unidades están con oxidación. Ya vieron el caso de la Baco 73 que hoy estuvimos cepillando con la amoladora. Bueno, dejamos ese capítulo de las herramientas antológicas. Yo ya con las herramientas antológicas había empezado a trabajar en los domicilios. Yo era un muchachito, un chico, estaría en segundo año del industrial, cuando adquirí esa caja, bueno, de la mano de mi vieja, de mi abuela. Se compraba en el almacén del barrio, en la verdulería del barrio, en la carnicería del barrio. Esa tarea se encargaba de realizarla ella en las mañanas. Y bueno, siempre me traía algo para reparar la vieja, querida vieja. Cuando no era un velador, era una plancha. Cuando no era una plancha, era un ventilador de techo. Y así iban saliendo determinados trabajitos que me iban posibilitando quizás juntar algo de plata, juntar algo de dinero para, bueno, circunstancialmente poder ir comprando y cambiando las motos, comprando y vendiendo las motos, llegar a un auto. Antes, si bien uno era un chico, pero era otro chico, eran otras épocas y la cosa era así, la evolución era así. Yo, por ejemplo, veo el caso de mi sobrinito, que para salir del colegio, yo estoy autorizado a ir y firmar y que salga. Bueno, lo saco conmigo y después él hace lo que quiere, pero tiene que estar previamente mi firma o la firma de quien autorice la madre. ¿A qué voy con eso? En mi época, cuando yo iba al industrial, si faltaba algún profesor, teníamos la libertad de irnos, no había problema. La preceptora nos decía, tal profesor no viene, pueden irse. En esos ratos libres, que eran muchos en principios de la década del 90, eran muchas las oportunidades en las que los profesores faltaban y por ahí no iban y por ahí tardaban en poner un suplente. En primer año hubo una materia que se conoce como música, pero
tenía otro nombre, un poquito más elaborado, que ahora no me lo acuerdo. Creo que era cultura musical. Y bueno, en primer año no tuvimos absolutamente nunca. Tuvimos todos aprobados sin haber tenido esa materia. Pero bueno, en los ratos libres, cuando uno terminaba ya por ahí las tareas de educativas, se daba a la situación de lo que salió para hacer, qué sé yo, ir a cambiar un plafón, ir a desarmar determinada situación, por ahí trabajar en una máquina de cortar pasto que no estaba aprendiendo, que circunstancialmente el, el que la estaba operando, llamémosle marido, agarró el cable y lo enroscó, hizo un cortocircuito y se quedaron sin luz. Para todo eso se necesitaba herramientas. Yo contaba con las herramientas, como dije, las herramientas antológicas, bueno, que si bien no tenían aislación, tenían juego, pero era tener algo en las manos para poder desarrollar la tarea, destornilladores, llaves francesas, llaves combinadas, de surtido variado de herramientas usadas, compradas a un tío, pero fueron las que fueron dejando plata los primeros trabajos. Lo que yo sugería era, cuando uno recién comienza, y me ha pasado, uno es novedad. En mis comienzos me llamaban 10 veces más que, no sé, 20 años atrás. Y hoy me llaman 10 veces menos que 20 años atrás. O sea, a lo largo del tiempo uno va perdiendo clientes y no me vengan con eso de que uno gana clientes. No. En mis comienzos yo tenía una determinada cantidad de clientes que me llamaban por cualquier cosa. Bueno, primero por confianza, sabían que no les iba a robar nada. Y después bueno, porque era económico. Si el chico me lo puede resolver por X plata y el profesional por X plata, vamos a probar el chico. Total, se ve que es más o menos sabe y por ahí nos ahorramos llamar a un profesional, aunque sea para zafar. Bueno, hoy en día está pasando lo mismo, nada más que el profesional soy yo y yo sé que no me están llamando porque están probando alternativas con distintos chicos, que bueno, hay que tener en cuenta que por ahí los chicos de antes no son los chicos de ahora, y bueno, pero hay mucho chico capacitado y mucho chico capaz. Yo he visto chicos en la escuela técnica, he visto los contenidos que tienen, si bien distan mucho de cómo lo califican y los contenidos en sí, pero bueno, se están preparando para lo que va a ser su tecnicatura, cosa que está muy bien. Pero bueno, como les estaba diciendo, cuando uno es novedad, va a tener un montón de consultas, un montón de llamadas. Con los años uno va perdiendo y va agarrando clientes en serio, que bueno, ya no lo llaman a uno por económico, sino porque confía en su capacidad y demás. O sea, yo cuando arranqué, como dije, arranqué muy fuerte, me llamaban para todo y nada, eran cosas que las veo hoy a la distancia y digo, eso era demasiado sencillo y demasiado barato lo que uno cobraba. O sea, haciendo una comparativa, llamémosle una equivalencia en lo que era la tarea y lo que era el pago, el cobro. ¿Qué pasaba? Bueno, uno ya quería despegar de esas herramientas quizás no tan buenas, no tan presentables, no tan, llamémosle, ayornadas a la época. Entonces, con esa plata, uno una parte la guardaba para comprar herramientas y a veces quizás un poquito más de una parte. Entonces iba evolucionando en la calidad de las herramientas que manejaba. Eso no quería decir que había que tirar las anteriores. De hecho, nunca se tiró una llave, nunca se tiró una pinza. Quizás fueron cambiando de caja, quizás fueron cambiando de uso, dado que, bueno, siempre me especifiqué
en lo que era domicilios y mecánica. Así fue siempre mi vida. Pero bueno, como les iba diciendo, de la mano de mi vieja, que iba a los negocios a hacer las distintas compras, siempre llegaba algún trabajito y se podía cobrar una plata que por ahí era interesante para lo que era en aquel momento, como hoy. Hoy también una visita de un técnico a un domicilio sin tocar nada, por llegar con la caja de herramientas y decir de qué se trata la situación, bueno, ya hay un costo para el cliente. Hay una plata que yo ya recibo, yo o cualquier técnico, cualquier plomero o cualquier persona que trabaja en forma profesional. De la mano de un chico o de alguien que está comenzando, todos esos costos bajan, pero no deja de ser muy interesante para el que está comenzando. Entonces lo que yo proponía era que con un mínimo ingreso por desarrollar una tarea mínima, como puede ser alguien que lo llame circunstancialmente porque está sin luz, ya podían acceder a estas herramientas, que eran más que económicas y por ahí tenían suerte y les salían funcionales. A mí me salieron funcionales, tenía 3 unidades guardadas en su blister, las probé, las 3 más las 2 que tengo en uso y andan bien. De hecho, bueno, los destornilladores que he comprado, hay varios de la misma medida y fueron muy bien, fueron muy bien. Pero bueno, ahora les voy a mostrar la cronología de más o menos cómo fueron los juegos, porque si no les tengo que mostrar un montón de herramientas. Pero estas son las que yo compraba, como comenté muchas veces, como conté casi hasta el cansancio, en Morón, en la calle Sarmiento. Las pinzas eran de este tipo. Me acuerdo que me había dado a la tarea de que vengan todas con el mismo mango. Dado que bueno, estas tenían un costo y quizás para ser una primera herramienta nueva era más que un lujo asiático. La verdad me ha dado mucho placer trabajar con estas pinzas y es el día de hoy que las tengo. Quizás están ocupando un lugar en el tablero que no sería necesario, tendrían que estar en otro lado. Pero bueno, forman parte de la historia y como digo siempre, mi tablero ya se está transformando más que nada en algo, una maqueta de museo. Pero bueno, nada. Esta era la pinza de punta. El alicate, por no quedarme a buscarlo, pero tengo 2 alicates con estos mismos mangos que obedecen a este juego. Esto fue lo primero que yo compré, con estos destornilladores. China, 8 pulgadas y el elenquito de pinzas. Todo esto venía separado, distribuido a lo largo de una mesa. Lo mostramos de nuevo para los amigos que por ahí se acuerdan, les trae recuerdos o tienen herramientas de estas. Estos son muy principios de los 90, fines de los 80. Ya se estaba por instaurar la convertibilidad, estaba por venir todo lo que vino. Así empezamos, con herramientas económicas, después de realizar una reparación en los domicilios. Después seguí con herramientas económicas, pero si eso era acero, esto ya era acero un poquito más reforzado. Ya venían dentro de un blister, dentro de un packaging, venían con su blister, venían 4 unidades, alicate, pinza de punta, pinza universal, y en un juego, porque compré 2 en aquel momento, en un juego, en el verde, me venía una pinza perro, la querida perro, o sea, venía alicate, pinza de punta, pinza universal y pinza perro, la querida perro. En este naranja venía alicate, pinza de punta, pinza universal, pinza de 2 posiciones. Era la única diferencia que había. Pero bueno, todas estas unidades, sacando alguna que se ha roto, están en el taller. Yo las agarré para ejemplificar, para mostrar, para desarrollar la charlita de cómo eran los comienzos allá lejos, cómo
se trabajaba. Bueno, después, en esta misma época, compré estos destornilladores. Ya habíamos evolucionado un poquito. Destornillador varilla pasante, acrílico verde. Predominaban las puntas planas. Me acuerdo que había un pH 2% y un pH 1/75 y era todos los Philips que había. Dado que, bueno, la mayoría de los usos eran todos planos en aquel momento, donde venía un destornillador plano de 8 o 5,16 por 8 pulgadas, o sea, 8 milímetros por 200 milímetros de largo o 5,16 por 8 pulgadas. También en plano, después venía el de 6 por 150 milímetros o de 1/4 por 6 pulgadas y así medidas increyentes hasta llegar al 3,16 por 3 pulgadas o 5 por 75 milímetros. Para la electricidad tenía todas las contras porque, bueno, encima de no ser aislado, era varilla pasante con tope para golpe. Bueno, no era lo mejor para la electricidad, pero bueno, la verdad que han trabajado a troche y moche, destornilladores que me han salido buenos. Paralelamente tenía un juego para la caja de herramientas del industrial. Siempre comenté que mis compañeros, de ahí me quedaron 4 amigos que los conservo hasta hoy. Mis compañeros del industrial me cargaban porque consideraban que era una porquería importada a China. Dado que, bueno, tenían armadas sus cajas con Celestal, Baco, alguno más carenciado, el abuelo. La verdad que Celestal, hay que buscar bien la época, pero me gusta la época que se parecía a Felo. Mediados de los 80, ya a principios de los 90, vamos a notar que bajó muchísimo la calidad. DPH siempre mandó y gobernó en lo que era destornilladores entre la década del 60, 70 y 80. En los 80 tengo que hacer el video definitivo de DPH, pero bueno, en los 80 ya se comercializaba medio lo que quedaba dando vueltas porque ya estaba cerrando la fábrica. Pero bueno, se seguía utilizando la francesita de 8 pulgadas, sumada a alguna herramienta bruta de la caja antológica que no dejó de cumplir funciones, no por la presencia de estas unidades que acabo de mostrar. La caja ya quedó guardada y archivada, al contrario, hay muchas herramientas de mecánica que he utilizado y si me pongo nostálgico la bajo y la sigo utilizando, pero bueno, la evolución, que es lo que estamos hablando, el poder adquirir unidades mejores, bueno, sin llegar al chetaje, porque no se llegó. Se llegó a unidades confiables, resistentes, que se pueden trabajar todos los días, pero bueno, chetaje no llegamos. Perfecto, esta fue, llamémosle, la segunda etapa en lo que fue la compra de herramientas. A esto habría que anexarle el juego de llaves de la marca Shiva, que querido Miguel conoce tan bien. Y yo no lo tengo en este momento porque lo tengo en la caja de herramientas importantes para el taller. Y está ahí, como está arriba de una estantería donde prácticamente no se accede, quedó ahí y bueno, no decidí tocarlo. Pero ya empezaban a cambiar algunas cuestiones. Por ejemplo, ya en una tercer compra de herramientas, y traje algunas unidades a modo ejemplo, había pasado a la calidad Bullet, que si bien estamos hablando Bullet de la década del 90, no estamos hablando de Bullet ahora, o Bullet Economy, o Bullet Pro. Estamos hablando de la época que Bullet no necesitaba dividir su calidad en dos segmentos. Era Bullet y se acabó. Confeccionada en acero cromo vanadio, quizás no era una aislación espectacular, pero bueno, la tengo desde aquella época. Lo mismo que la francesita. La francesita Bullet. Bueno, habrán notado que son francesas de 8 pulgadas. En esa época no estaba muy orientado a lo que es plomería y ese tipo de cosas. Además porque me salían más económicas. Bueno. Posteriormente ya conocen que se fueron metiendo algunas perlitas
de la ferretería del Mudo. Pero bueno, estas Bullet las compré en Morón y paralelamente adquirí, les hago un paréntesis, este es un Philips del juego verde que acabo de mostrar en la segunda compra. Observen el detalle, lo quise hacer aislado, necesité hacerlo aislado, no me acuerdo para qué tarea, no por una cuestión de aislarme yo, porque sería algo tonto sabiendo que tengo la corriente acá. Pero por ahí, al pasar entre un conductor y otro, se producía quizás algún roce que podría llegar a generar algún cortocircuito. Y bueno, lo aislé con una manguerita de carburador. Bueno, esa es una perlita para que vean que se necesita a veces la aislación. O mucho se necesita la aislación, que uno no le dé bolilla, es otra cosa. Pero bueno, estas unidades Bullet estaban acompañadas por un martillito Bullet que he contado en alguna ocasión que me preguntaron mi preferencia sobre mangos de martillo. Y yo en aquella época, si ahora soy a la antigua, imagínense cuando tenía 16 años, era, no sé, un idealista. No entendía cómo podían hacer un mango de fibra. O sea que lo que hice fue comprarlo, sacarle el mango de fibra y ponerle un mango de madera que previamente compré en el mismo acto que el martillo. Hoy en día me parece un sacrilegio, me parece algo hermoso el mango de fibra, porque bueno, las muñecas ya no son lo que eran, sobre todo por ahí martillos grandes, donde hay una vibración y ya las muñecas están cansadas. Pero bueno, no quiero decir que me fanatice con el mango de fibra, me sigue gustando el mango de madera en masas, martillos y demás, pero bueno, a donde no negocio es en esos martillos que vienen todos enteros de metal, de acero, y por ahí tienen circunstancialmente una empuñadura, pero que el mango sea de fierro ya no me gusta. Bueno, eso venía a colación de que con eso venía el martillo y ya había podido comprar estos destornilladores que venían un blister bastante grande, donde había no menos de 25 unidades entre Phillips, planos, trompito, y ya logré comprar en ese mismo juego el perillero. Era bastante útil, dado que hasta este momento, para esos tornillos chiquititos, tenía que utilizar algún destornillador de pH chiquito de la caja antológica. Hasta que bueno, todo empezó a cambiar, se pudo empezar a progresar un poco, empezamos con la línea Monviso, empezamos por una cuestión de incluirnos a todos los de aquella generación y aquella época, ¿no? Y los que por ahí arrancaron de abajo, circunstancialmente. Pero bueno, ya si se compraban herramientas era porque el trabajo iba increyendo. Cuando uno recién empieza, como dije hace un rato, es novedad, lo llamaban por cualquier cosa, por cualquier circunstancia. Uno mantenía algunos códigos de por ahí atención, dado que bueno, eran los primeros clientes y a modo de agradecimiento de haber confiado, uno le hacía un descuento y bueno, así se fue gestando la primer clientela grande. Porque bueno, después cuando pasa el tiempo y uno ya empieza a ayornarse a los precios, dado que bueno, ya la mano de obra no es la de un chico, ya después no es la de un adolescente, por ahí es de un muchachito que ya tiene su título y tiene conocimientos, entonces la mano de obra no es la misma, por ende la clientela va cambiando, porque ya aquellos que nos llamaban por económicos empiezan a pedir un presupuesto, no es que venía a celo. Entonces bueno, circunstancialmente esa gente se va perdiendo, pero empieza a venir otras. Hay que hacerse la promoción, yo siempre anduve en las ferreterías, una vez creo que lo comenté, hice más de 5.000 volantes, los repartí yo de a ratos con amigos, íbamos dejando,
no me llamó nadie. No me llamó nadie, yo describí mi título, describí lo que hacía, lo que no hacía, no me llamó nadie. Pero bueno, no me quedé tranquilo, no me decepcioné, seguí, volví a hacer volantes, volví a repartir, no me llamó nadie. Pero me guardé la mitad. Me había hecho unas tarjetitas personales, seguía dejando a los clientes que circunstancialmente me llamaban, o sea, el trabajo no cambió nunca, pero no podíamos salir de ese núcleo de clientes primarios, llamémosle, de los cuales, si eran, no sé, vamos a hablar por decir algo, 50 clientes primarios, de esos 50 ya nos quedaban 25, por los motivos que dije, ya los costos se empezaban a aparecer a un costo de un profesional, ya no era tan económico llamar al chico, así que bueno, de esos 25 clientes se seguía trabajando, paralelamente yo hacía cosas de mecánica, la iba llevando, era la época de oro de la remisería, era un tema trabajar con remiseros, pero bueno, desarrollaba frenos, embragues, cambio de junta de tapa, distribuciones, que en aquella época las correas a veces se cortaban dándole arranque, había que tener un pulso para tensarla porque 2 milímetros de más al tensor y se cortaban, o sea, era complicado, ni hablar cuando llegó el 2000, 2001, 2002, 2003, era complicado porque, bueno, nada, la economía del país estaba en un problema parecido al de ahora, cuestiones de esa época, no estoy hablando de política, pero bueno, yo en esa época trabajaba en mi casa, o sea, tenía el patio techado, había puesto un par de chapas, me había hecho un taller para circunstancialmente tenía que tener un auto parado o algún día de lluvia, no me agarre el agua. Y después, cuando no había autos, obviamente ahí guardaba mi auto, mi fitito, mi Torino, mis motos. Y tenía el taller. ¿Qué pasaba? Podía haber seguido trabajando cómodamente mucho tiempo en esa galería que me había hecho. Pero bueno, ya me estaba gustando mucho el tema de los domicilios. La electricidad fue siempre mi pasión. Por eso digo, cuando determinadas personas hacen algún video hablando sobre electricidad, y a mí me asocian netamente a la plomería y al gas, y pasa muy por abajo mi título de técnico electromecánico. Después, en otro momento, quizás en esta charla, llegue el por qué me alejé un poco de la electricidad, pero la electricidad siempre fue mi pasión. Yo soñaba con ser electricista. Y me acuerdo que Antonio, cuando yo le decía que la electricidad era mi pasión, no directamente a él, circunstancialmente a una persona que esté ahí, en el ámbito donde estábamos, de visita, o porque X, me preguntaban qué quería hacer, y yo le decía electricista, y la respuesta de él, que no me la decía a mí, se la decía al tercero en discordia, que siempre pagaba los platos rotos a alguien, los electricistas son unos giles, por decirlo delicadamente, que solo hacen prender una lamparita. Un tipo que falleció sin saber cambiar una térmica. Pero bueno, eso es otro tema. Bueno, como les estaba diciendo, ya tenía, llamémosle, mi tallercito en mi casa. Pero ¿qué pasaba? Me estaba gustando mucho los domicilios. Ya era distinto llegar a un lugar. Quizás si hubiese tenido el taller que hoy tengo, me hubiese volcado directamente de lleno y no hubiese hecho los domicilios, pero era incómodo estar tirado en el piso sin demasiadas herramientas. Y lo que me detonó a no hacer más mecánica por unos años hasta que tuve mi taller y empecé a hacer cosas para mí, era que eran tantas las agencias de remises y tantos los autos que había en cada una de las agencias, que venían siempre, había trabajo permanentemente. Como dije, en el tema de los domicilios pasaba lo mismo en la mecánica. Un muchacho que llevaba el auto a hacer el embrague a un taller, le cobraba
el triple de lo que por ahí le cobraba yo, porque el mecánico que lo estaba tocando no hacía un año que estaba trabajando, hacía 25 años. Era otra cosa. Tenía el gasto del taller, cosas que hoy vive uno. Pero bueno, el tema era este. Como dije, yo ya no tenía sábado, domingo o feriado, ni horario tampoco, porque caían a las 7 de la mañana porque tenían que ir a la agencia a las 8 y querían que en esa hora le haga frenar el auto. ¿Y cómo hace? Está sin cinta, está sin pastillas. Bueno, hace que frene adelante. Bueno, tengo de otro unas pastillas que están 8 puntos. Bueno, ponémelas, dale, déjame laburar, después te paso, te pago. Y había, primero que me sacaron de la cama un domingo a las 7 de la mañana, cosa que por ahí ya estaba dando vueltas, pero ya no tenía vida. Ya la casa se empezaba a engrasar, mi vieja estaba cansada de la limpieza y nunca me dijo nada, pero yo lo entiendo. Después ya se empezó a enfermar con los problemas de salud que tuvo y qué sé yo. Entonces decidí no hacer más mecánica. Yo seguía haciendo mis autos, obviamente, seguía con el tema de los Fiat 600, la compra, la venta, el cambio de torinos, o sea, mi vida particular sí seguía ligada a la mecánica. Pero bueno, ya no lo hacía como un trabajo, porque se fueron afianzando los domicilios. Y ahí volvemos a la parte que me quedé. De los 50 clientes primarios, me quedaron 25 por las razones que ya mencioné. O sea, ya no había tanta diferencia entre llamar a un profesional o llamarme a mí. Yo ya tenía el título y lo defendía. Listo. Si hacía 5 o 10 minutos que lo tenía, era problema mío. Ya había estudiado los 7 años que correspondía. Bueno, ¿cómo volví a recuperar clientes? Si bien algunos de los 25 que quedaron me recomendaban a la madre, a los hijos, circunstancialmente a un vecino, ya había que empezar a abrir la zona, había que alejarse del barrio. Una vez en esos volantes que hice, repartí la mitad y la otra mitad la guardé. ¿Cómo empecé a tener clientes? Como yo siempre andaba en las ferreterías, un ferretero me dijo, déjame uno solo, no dejes más. Me dice, y te doy un consejo, no lo lleves a las ferreterías, porque la otra era dejar un piloncito en cada ferretería, y bueno, que de ahí la gente que circunstancialmente iba a comprar materiales, agarre uno y me llame. Pero pasaba lo que me dijo este ferretero, me dice, a mí déjame uno solo. Yo voy a hacer que te llamen. Porque esto es la voluntad del ferretero. Cuando viene alguien a comprar cueritos, cable, ficha, flotantes, cemento y no sabe realizar la tarea, está en nosotros explicarle o decirle quién se lo puede resolver. Y decírselo de manera tal que no le queden dudas que se lo puede resolver. Vos vas a dejar 150 volantes en una ferretería porque considerás que es donde compras todos los días y ese muchacho no te va a fallar. Sabés lo que sí, nadie se juega a recomendar a nadie, por más que te conozca de toda la vida. Sí, los va a tener ahí, quizás escondidos. Si la gente agarra a alguno, les va a decir, sí, es un muchacho que trabaja, pero yo no sé nada. Y en el peor de los casos, que también me pasó verlo, los va a agarrar para hacer las cuentas de las compras de su negocio. Así que a mí déjame uno solo y vas a ver que te llaman. Si no te llaman es porque, bueno, o lo resolvieron ellos o no sé, pero yo voy a hacer lo propio. Un volante con mi número, mi nombre, mi apellido, las tareas que yo hacía y me empezaron a llamar de todos lados. Así arrancamos la segunda etapa de electricista domiciliario en forma profesional. Bueno, como dije, me fui alejando circunstancialmente de la electricidad porque empecé a resolver algunas cosas de plomería. Hasta ese momento no tenía matrícula de gasista. He cambiado cocina, termotanque, todo perfecto. He trasladado estufas de un lugar a otro. Hasta que, bueno, me empecé a entusiasmar con el gas, me empezó a gustar, empecé a desarrollar instalaciones, empecé a comprar herramientas, terraja machete, llaves
para caños, que era la Sanogas en principio. Pero ¿qué pasa? Yo desarrollaba una instalación completa y tenía que llamar al matriculado, en este caso ahora de este lado soy yo, y que me vea la instalación y circunstancialmente me haga la documentación y me la aprueben. Obviamente trabajaba para, o sea, hacía mi trabajo, pero el valor final se lo daba al matriculado. Entonces dije, bueno, evidentemente hay que estudiar de esto. Estudié, hice el curso de matriculación, me matriculé de gasista en segunda categoría. Segunda categoría no se le llama por algo despectivo, se le llama por una cuestión de jerarquía. La de primera categoría se lo dan a los ingenieros, a los maestros mayor de obras, a los arquitectos, y los de segunda somos los que estamos inmediatamente debajo de ellos. Después viene la de tercera categoría, que bueno, es muy limitada, no vale la pena tenerla. Siempre es mejor tener una matrícula, pero la de tercera traten de que no sea. Para los amigos que me preguntan si con el título de técnico electromecánico te entregan la matrícula de Edenor, sí, sin mediar palabras. Analítico, DNI, Edenor, ahí al toque se hace la matriculación de electricista. Tendría que ver si cambió algo, porque verdaderamente no me interesó nunca tener la matrícula de electricista. Es un gasto más. No hago habilitaciones de Edenor, así que no me gustó sacarla para tener algo en la billetera, nada más. O sea, me fui alejando, como dije, de la electricidad, no por nada, sino porque la masa de la clientela era toda gas y plomería. Electricidad, la mano de obra era cara, y llamaban, como dije, a muchachos que estaban empezando. La plomería no era como ahora, que cualquiera se compra una termofusora y pega cañitos, que no lo desacredito ni lo critico para nada. Es la evolución y es lo que va. Pero bueno, cuando yo arranqué, las piletas de patio todavía las seguíamos desarrollando en plomo. O sea, había que calafatearlas, soldar plomo, soldar hidrobronce. Y no todos hacían eso. Los plomeros de la zona ya estaban cansados, ya estaban viejos, ya estaban para jubilarse. Y sin querer me vi en un oficio que me gusta, pero no era lo que estaba pensado. Así que bueno, nada, acepté las reglas del juego. Los que me conocen como electricista, trato de ser el mejor electricista. Los que me conocen como plomero, soy el mejor plomero. Y para los que me conocen como gasista, voy a reglamento como corresponde. No mezclo circunstancialmente. Hay lugares que voy y hay electricistas desarrollando tareas y yo simplemente los miro, no acoto nada, no digo nada, pero uno ve por ahí lo mal que están quedando algunas cosas. Pero bueno, nada, es así. Como dije, siempre tuve el berretín de la mecánica desde muy chico. Armé mi bicimoto por cuestión de no tener plata y todos andaban con motitos. El motor de la bicimoto me acuerdo que se lo compré a un compañero de la primaria, Gerardo. Si me estás viendo vos sabés que verdad, te compré la gilerita, estaba chocada, ¿te acordás? Bueno, saqué el motor y lo puse en la bicicleta. De hecho, cuando la recuperé, vieron que fui hasta Luján, volví, bueno, está ahí en el taller tirada. Nada, quería probar a ver si estaba tan bien como pensaba. En esa época yo estaba más pesado que ahora todavía, en todo sentido. Y la motito resultó bien. Ya está. Yo ya me saqué las ganas. Como les digo, así fue mi paso por los oficios. Mecánica, siempre desarrollé. Para mi Fiat 600, mi compra, mis ventas, mi Coupé Torino. Quedó siempre, más allá de mi desarrollo de las tareas en los oficios, quedó siempre gente que confiaba en mi mano de obra. Y bueno, después empezamos con la restauración de motos, motos clásicas. No hablo de restauraciones extremas, hablo de puestas en valor, armado de motores de antigua escuela, de muy antigua escuela. Bueno, cosas que yo, además de dejarme
un buen rédito económico, me apasiona, es algo que me apasiona. Y es lo que más tiempo lleva. El armado de una Cian 175, una Vespa, una moto Puma, bueno, motos más grandes, más acá en el tiempo, un Daytona, Honda 750, todo eso parece que no, pero lleva una responsabilidad y una mano de obra que si uno no la tiene tan remanchada, porque abrir eso es una caja de sorpresas, se hace largo y puede resultar caro el error. Así que bueno, gente, creo que les mostré más o menos la cronología de mi compra de herramientas, que nació por el tema de esta pinza, que creo que ya estaba hasta olvidada. El video cortito que me mandaron a Instagram mostrando que esto no cortaba nada. Bueno, catapultó en una toma de contacto nueva, demostrar que la unidad funciona, al menos las que me tocaron a mí funcionan. Y eso catapultó a la esencia del por qué yo la sugería. Porque el muchachito que está empezando le va a resultar bastante interesante tener una de estas. Imagínense que yo agarre una de las cajas de herramientas antológicas y la comparamos con esta. Esta es un lujo asiático. Después, si corta, no corta, ya es algo que no voy a poder manejar yo. Las 5 que yo tengo cortan. Pero bueno, lo mismo que los destornilladores. Son hobbyistas, son destornilladores hobbyistas. Pero vienen aguantando en lo que es lo que uno puede hacer con, con los conocimientos de la falencia en la calidad. O sea, no matarlo, no, o sea, regular un carburador, abrir un carburador. Y lo lindo era que vienen medidas chiquitas también, para lo que es borneras y todo eso, donde no hay torque, un módulo donde no hay torque, se pueden trabajar y bastante, porque la punta en ese aspecto son fieles, no se gastan. No se gastan tan fácil, se gastan. Pero bueno, en la línea anterior y en esta, a mí la verdad, me dieron resultado en base a lo que uno espera y en base a lo que uno paga. Nada más. Así que bueno, entre medio de todo esto, uno iba comprando un DPH, una Monviso, una Irega, aspiraba a soñar con un Abaco, llegaba, y después bueno, ya se transformó en una gran pasión de la mano de una adicción a las herramientas, y bueno, ahí al trabajo y al hacer y nada, y al tener, y bueno, desembocó en este taller que hoy, bueno, esta es mi cocina, ¿no? Pero si la charla la estaría haciendo en el taller, desembocó en este taller que hoy da título a Siciliano en su taller. Les mando un saludo, saludos a los amigos de la primera hora, todos los que se quedaron hasta acá. Y si notaron, voy grabando, ahora que miro, 48 minutos. Si esto se subiese todo en una parte, va a ser una charla de 48 minutos. No he visto que haya marcado un corte. O sea que hay muchas posibilidades de que esto suba todo entero. ¿Qué les sugiere esto? Que el Tano compró un celular. Que el Tano compró un nuevo celular. Bueno, gente, les mando un saludo, los dejo tranquilos y nada, espero que lo disfruten. Si les resulta largo, véanlo 2 veces, si no, bueno, ¿qué va a ser? A los amigos que les gustan más cortitos, ya haremos más cortitos. Nos vemos.